Amén y gracias a Dios. Señora Cecilia, muchas gracias por hacerse cargo. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. Es un lunes de esos bonitos, ¿no? Un lunes festivo. Y es un lunes que mide la espiritualidad. Porque tengo el tiempo, ¿cierto? Tengo el tiempo para hacerlo. No es un día tan congestionado como un día entre semana normal. De modo que tengo el tiempo para poderme reunir, tengo el tiempo para poderme conectar. Ya es cuando uno se da cuenta, si teniendo el tiempo, uno realmente cuando ve la oportunidad de buscar a Dios, lo busca o no lo busca, ¿cierto? Si no lo hace cuando tiene la oportunidad, mucho menos cuando las oportunidades escasean. Si no busco a Dios cuando se me da todo para poderlo buscar, pues mucho menos lo voy a hacer cuando eh, el trajín del día, los quehaceres, la cantidad de cosas, pues se acumulan y estorban. Pero bueno, me alegra que en esta mañana, que en esta tarde-noche, perdón, que en esta tarde-noche tengamos toda la disposición para podernos acercar. Ahora su Biblia, por favor, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2, 11. Me avisa cuando ya, por favor. Me avisa cuando ya, por favor. Aquí como intentando conectar el tema, lo que hemos venido diciendo, de lo que hemos estado hablando, el tema de los miedos, que son los estorbos, los obstáculos, que son los nudos mentales, que es lo que hay que solucionar, desanudar, solucionar antes de intentar una renovación mental. Porque estos nudos mentales pues definitivamente se van a encargar de estropearlo todo. Nudos mentales, y en primer lugar estamos hablando de los miedos. Ya vimos el miedo al fracaso, ya vimos el miedo al éxito y seguimos nosotros en este miedo que es el miedo al rechazo, que no es otra cosa sino el miedo a las personas. El miedo al qué dirán o a cómo reaccionarán las personas cuando se den cuenta que yo estoy cambiando mi manera de pensar, por lo tanto mi manera de vivir. Recuerde usted también que una cosa depende de la otra, ¿no? La manera de vivir depende, el cambio en la manera de vivir depende de la manera de pensar, el cambio en la manera de pensar. Yo no puedo intentar siquiera un cambio en mi vida si no me propongo con todas las fuerzas primero un cambio en la forma de pensar. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿no? La renovación de la vida depende de la renovación de la mente. El transformaos, pero por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto que usted ya conoce. Y seguimos hablando de esto. Ya llevamos la verdad con este lunes. Creo que ya son 3 lunes hablando de lo mismo. Pero porque es que este es uno de los miedos más, y es uno de los nudos más frecuentes. Y que se ha normalizado. Y a la gente se le hace, pues que está bien. O sea, está bien cohibirse de hacer las cosas o está bien hacer cosas, pero movido por la aceptación o no aceptación de las personas que me rodean. Entonces, por eso es que hay personas que tienen un trabajo pero cambian de trabajo, por eso hay personas que están viviendo en un lugar pero pasan a vivir a otro lugar, y por eso hay personas que estando en una relación, la que sea, pues rompen la relación, acaban la relación, ni siquiera porque la relación vaya mal, sino sencillamente porque la crítica alrededor de la relación hace que la persona no tenga el suficiente carácter de pensar por sí misma y decidir por sí misma, sino sencillamente no aguantan la presión de grupo que se llama, la presión social que se llama. Entonces son los demás, con sus bocas, con sus lenguas, con sus críticas, los que le escogen a la persona la profesión, que va a trabajar, cómo se va a vestir, cómo se va a conducir, cómo se va a sentar, cómo va a hablar, cómo se va a expresar, con quién se va a meter, con quién no se va a meter, la pareja, se meten hasta por allá. Y como usted se da cuenta de quiénes son las personas que están opinando, pues las personas que están opinando no tienen ni la más mínima autoridad moral para hacer ese tipo de opiniones. ¿Y por qué no tienen la autoridad moral? Primero porque no tienen a Dios en su vida. Y entonces las personas que están criticando alrededor mío y que están tratando de darle forma a mi vida son personas que no
tienen a Dios en su vida. No tienen a Dios en su vida, ¿qué clase de sabiduría, qué clase de inteligencia van a poder expresar ellos a través de un comentario o a través de un consejo? La única sabiduría que puede salir por su boca es la sabiduría esa que proviene del mundo, que es animal, carnal y diabólica, como lo dice la carta de Santiago. Pero la sabiduría esa que es afable, amable, apacible, pacífica, pues esa sabiduría no puede salir por sus bocas porque, repito, no tienen a Dios en su vida, no tienen la palabra de Dios en su boca. Aparte no tienen la autoridad moral porque no tienen a Dios en su vida y usted les revisa las vidas y ellos no han hecho nada con sus vidas. O sea, ¿cómo me va a dar a mí un consejo acerca de relaciones emocionales o sentimentales una persona que no ha tenido éxito en ese aspecto de su vida? ¿Cómo me va a dar a mí consejos matrimoniales una persona que no puede demostrarme a mí un progreso o una prosperidad a nivel matrimonial? A eso nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? ¿Cómo me puede dar a mí consejos económicos o financieros una persona que no administra bien los recursos? ¿Cómo me puede dar cátedra a mí de lo que es generosidad o cumplimiento con Dios una persona que no diezma y una persona que no ofrenda? Primero uno tiene que llenarse de la autoridad moral para hacerlo. Estas personas, la mayoría de ellos no tienen la autoridad moral para hacerlo. Y sin embargo, sí, no han hecho nada con su vida, nada bueno con su vida. Y sin embargo no se ocupan de su vida, se ocupan de la vida de los demás. Y siempre van a encontrar por ahí incautos, ingenuos, ignorantes, que se dejan llevar por sus comentarios. Pero es una cuestión de autoritarismos. O sea, cuando uno permite que una persona gane esa clase de autoridad sobre uno, pues uno queda en algún momento como entre la espada y la pared. ¿Le obedezco a Dios o le obedezco a esa persona que tiene esa influencia tan enorme sobre mi vida? Que la verdad habla y a mí me pone como a tambalear mentalmente, emocionalmente. Entonces algunas veces la gente prefiere no obedecer a Dios y pasar a obedecer a los hombres. Y a eso es que nos referimos cuando hablamos del miedo al que dirán o el miedo a la reacción de las demás personas. Y eso es exactamente el tema del miedo al rechazo. Espero yo esté siendo lo suficientemente claro. Miedo al rechazo, ¿por qué? Porque si yo hice lo que esa persona me dijo que yo no hiciera o hice lo contrario a lo que la persona me dice que yo estoy haciendo, pues entonces yo voy a encontrar una reacción. Quizá mal genio, quizá no me va a saludar, quizá no me va a escribir, quizá no me va a recibir, quizá me va a regañar, quizá me va a exhortar, quizás. Entonces, ¿cuándo uno va a desarrollar el carácter suficiente para tomar decisiones con Dios? Para dejarse llevar por Dios, para dejarse guiar por Dios. No, no se puede. Ok, y aquí encontramos nosotros, creo que son ejemplos que ya hemos visto nosotros, porque ya vimos nosotros el ejemplo de Saúl, que por miedo a la gente, pues terminó desobedeciendo a Dios y no cumpliendo con la voluntad de Dios. Ya vimos Juan capítulo 12, en donde muchas personas creían en Jesús, pero por miedo a los demás no lo reconocían públicamente. Pero también vimos 1 Corintios capítulo 12, en donde hablamos del espiritual. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. No que la gente no intente juzgarlo, sino que los enjuiciamientos de la gente, la verdad, lo tienen sin cuidado. Y no eso que decimos nosotros muchas veces, me tiene completamente sin cuidado cuando por dentro yo estoy herido, estoy ofendido. Sino que realmente el espiritual dice, no, es que mi prioridad es Dios y realmente lo que yo quiero hacer es la voluntad de Dios. Aquí en Gálatas 2 encontramos el caso de hipocresía. Aquí tratamos como de conectarlo, ¿no? El caso de hipocresía. ¿Caso de hipocresía de quién? De Pedro y los que estaban en Jerusalén. El versículo 11 precisamente dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo, ahí dice claramente, tenía miedo de los de la circuncisión. Y si yo tengo miedo de los de la circuncisión, los de la circuncisión son los judíos, si yo tengo miedo de los judíos, pues entonces en su simulación, note, el miedo a la gente me convierte en un simulador. ¿Sí? O sea, una persona que está mostrando algo que realmente no es. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué tenaz, pero que un hipócrita arrastre a otros con él también, ¿no? Un acto de hipocresía convierte a otros en también hipócritas. Un acto de simulación convierte a otros en también unos simuladores. Un acto de aparentar cosas convierte a los demás también en gente aparente. Pero aquí hay que tener entonces demasiado cuidado. ¿Por qué?
Porque si nos ponemos a mirarlo desde el punto de vista de los hijos, de la crianza de los hijos, de lo que los hijos van recogiendo cuando nos ven en el ejemplo que nosotros les estamos dando, pues entonces, si yo le tengo miedo a la gente, porque yo le tengo miedo al rechazo, porque yo dependo es del qué dirán los demás. Y realmente esto es una cosa que hay que analizar profundamente. No es solamente escuchar el tema, encogerse de hombros y decir, yo no le tengo miedo a la gente, cuando realmente la presión esa que hacen los amigos o los familiares o los papás o los tíos o las tías o las primas o los abuelos o quien sea, realmente hacen que usted tenga una clase de comportamiento que quizás usted no quiere tener. Y cuando yo voy simulando o yo voy cayendo en esa hipocresía y mis hijos se van dando cuenta de eso, yo voy arrastrando a mis hijos a la misma hipocresía. Voy arrastrando a mis hijos a la misma simulación. O sea que dése cuenta que estos miedos se van trasladando de los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Por el ejemplo. Es obvio que un papá o una mamá cobarde vaya a criar a sus hijos en medio de la misma cobardía. Porque es lo que sale por su boca. Porque va a expresar los miedos a cada paso que da ese hijo, ¿no? A los hijos no se pueden educar con miedos, ¿no? Se deben educar con precaución, con sabiduría, para que actúen con inteligencia, para que actúen con mucha perspicacia, bien despierticos en la vida, ¿sí? Con mucho discernimiento, pero no con miedos. Y sin embargo, no sé, el niño se paró y comenzó a dar los primeros pasos y entonces todo el mundo atacado que porque estaba dando los primeros pasos y entonces lo llenaron fue de miedo. El niño recibe todo eso, todos los gritos, toda la gente corriendo como locos, enloquecidos, cuando el niño naturalmente necesita levantarse de su colita porque ya llegó el momento de enderezar los pies, afirmar las piernas y comenzar a dar los primeros pasos. Ahí es cuando los papás deben morderse la lengua y tragarse sus miedos y dejar que el niño comience a caminar ellos con mucho cuidado encima del niño para que no se vaya a romper la cara, pero no sembrándole miedos allá en el interior. Lo mismo cuando se va a subir una escalera, se va a bajar una escalera. Pero aquí nos damos cuenta de subir la escalera, bajar la escalera. Entonces las alturas, ay no, por allá no se me suba, por allá no se me suba, por allá no se me suba, ¿por qué? Usted le está trasladando a ese niño o a esa niña el miedo que usted mismo tiene, que es el miedo a las alturas. Pero quiere que su hijo o su hija siga por la misma senda, o sea, usted totalmente acobardado con el tema de las alturas y quiere que su hijo sea exactamente lo mismo, o el miedo al agua. No, esta piscina, esa pileta no se me meta. ¿Pero por qué? Porque usted nunca logró desarrollar una relación amigable con el tema del agua. Entonces es de los que nunca se mete a una piscina o es de los que apenas se sientan en el bordecito y chapucea con los pies y así quiere que sean los hijos. Pero ¿por qué ellos van a tener que repetir las mismas realidades? No. Dejémoslos, desanudémosles la cabeza. Y no solamente a los hijos, sino a estas nuevas generaciones, a quienes nos encontremos. Desanudémosles la cabeza. No les infundamos el miedo al fracaso, no les infundemos el miedo al éxito y no les infundemos el miedo al que dirán. Aquí entonces nos damos cuenta de eso, exactamente. Un Pedro, un hombre grande, Pedro ya era un viejo. O sea, esto no se da solamente en niños y adolescentes, Pedro ya era un viejo, de los más viejos de todo el equipo de discípulos del Señor Jesucristo. Y dése cuenta que siendo viejo, pues era uno con los gentiles y era otro con los judíos por miedo a los judíos. Cuando estoy con los gentiles me comporto de una manera, cuando estoy con los judíos me comporto de otra manera. Pero ¿por qué no puede ser el mismo por donde vaya? Por miedos. O sea, él tiene un bloqueo mental. Y mientras que no se lo desbloquee, pues no va a poder renovar completamente su entendimiento. Entonces viene Pablo, un hombre que al menos ese miedo no lo tenía. No, un hombre que al menos ese miedo él no lo tenía. No lo tenía. Y usted lo ve en la misma carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, 10. Me avisa cuando ya está ahí, es un capítulo atrás, ¿cierto? Entonces es muy fácil de llegar. Y creo que en ese momento yo no tengo que estar diciendo, si usted se va trasladando del trabajo, no, nada de eso. Usted en este momento debe estar, ¿cierto? Ahí a los pies del Señor Jesucristo, al frente de su dispositivo electrónico. Entonces Gálatas 1:10 dice, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues él está hablando aquí claramente. Puede que hubiera usted tenido otra clase de miedo, otra clase de bloqueo mental, pero ese miedo a la gente, Pablo definitivamente no lo tenía. No lo tenía. Y eso lo dice aquí en el versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pues cualquiera que haya leído a Pablo, que haya estudiado a Pablo, se da cuenta que el tipo realmente buscaba el favor de Dios y no el favor de los hombres. O sea, buscaba agradar a Dios, así desagradar a los hombres, que es lo que dice a continuación. ¿O trato de agradar a los hombres? No trataba de agradar a los hombres, la verdad. Pues si todavía agradara a los hombres, note lo que dice, no sería siervo de Cristo. Claro, es que el temor a los hombres le impide ser siervo de Cristo. Por el intento de querer tener a todo el mundo contento, usted va a terminar haciéndole caso a todo lo que la gente diga, pero no va a tener en cuenta la voluntad de Dios. Entonces, o es siervo de la gente o es siervo de Dios. Y es que en eso no cae en cuenta la persona que tiene miedo al rechazo. Que usted se convirtió en un siervo, en un esclavo del qué dirá la gente. En un siervo, en un esclavo de la opinión de las personas. Y usted dirá, no, es que el solo hecho de que me vean a mí haciendo eso, inmediatamente me van a caer encima, me van a regañar, me van a exhortar, me van a hacer sentir mal, me van a humillar, bueno, mil cosas van a poder decir. Entonces mejor me quedo así. ¿Mejor me quedo así? No. Entonces, ¿cuándo? Y se cuenta Pedro, pues un tipo ya cincuentón, podría ser perfectamente, si no cincuentón, sesentón, a esas alturas. Y miedo a la gente. O sea que puede ser bien viejo, pero bien cobarde. Dese cuenta. Pero ¿por qué lo dice así? No porque hay que decirlo así, porque yo estoy hablando de Pedro. Puede ser bien viejo y bien cobarde. Bien viejo y bien lleno de temores al fracaso. Bien viejo y bien lleno de temores al éxito. Y bien viejo y bien lleno de temores al que dirán. O sea, al rechazo de las personas. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? El de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres? No, Señor. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso es que él dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo, esclavo. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces, como él no tenía ese miedo, o eso lo tenía desbloqueado en su cabeza, pues entonces en Gálatas 2, versículos que acabamos de leer, 11 y 12, pues él se convierte en un desbloqueador de esos miedos. ¿Sí se da cuenta? Espero esté cayendo en cuenta. Como Pablo no tiene ese miedo al rechazo, no tiene ese miedo al que dirán, pues entonces se convierte en un desbloqueador de esos miedos en cualquier persona que se le atraviese. Y se le atravesó por ahí Pedro. Y terminó desbloqueado por las palabras de Pablo. Porque es que hay que decirle en la cara a las personas cobarde. Hay que decirle en la cara a las personas simulador. Hay que decirle en la cara a las personas hipócrita. No le va a gustar. Pero es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Cierto? Sí, porque mire, a ver, si por el miedo a los hombres usted no puede orar a las 5 de la mañana, si por el miedo a los hombres usted no puede conectarse a las 6 de la tarde, si por el miedo a los hombres usted no puede asistir a un ayuno, si por el miedo a los hombres usted no puede congregarse, no puede asistir a su congregación, si por el miedo a los hombres usted no puede servirle a Dios, si por el miedo a los hombres usted está totalmente cohibido en cuanto a las cosas de Dios, pues entonces usted no puede negar que usted tiene miedo a los hombres, que usted tiene miedo al que dirán y que usted le tiene miedo al rechazo. Y que nos escondemos detrás de frases como, por ejemplo, es mejor llevar la fiesta en paz. Pero ¿en paz con quién? Desde la perspectiva del acobardado. ¿Con quién quiere llevar la fiesta en paz? Es el que dirá de quién que quiere evitarse. Pues el que dirá de la gente. Quiere llevar la fiesta en paz con los demás, así se meta en una pelea con Dios, así se meta en una riña o en una disputa con el Señor, ¿sí? Pero con tal de que él o ella no se me pongan bravitos, no, pues que se pongan bravitos, y yo no puedo dejar de hacer las cosas de Dios, imagínense, porque, pues que dirá la gente, no, pues ni más faltaba. O sea, si una persona como Pablo hubiese estado lleno de ese miedo, pues Pablo no hubiese llevado el evangelio hasta la última de la tierra conocida en su tiempo.
Y Pablo no hubiese escrito todos los libros del Nuevo Testamento que escribió y no hubiese hecho la tarea tan formidable que hizo en beneficio del reino de los cielos. Dese cuenta que para eso se necesita realmente despojarse de los miedos, despojarse de los temores, ¿no? Pero hablemos aquí entre nos del miedo a los demás, el miedo al que dirán, o el miedo al rechazo, o el miedo a tener problemas con los demás. La jartera esa que experimenta uno, problemas con los demás. ¿Cómo está usted en cuanto a eso? ¿Todavía usted en el fondo experimenta eso? No es que, o sea, yo soy una persona grande, yo tengo 46 años, pero mi mamá, ¿qué va a decir? Mi mamá, ¿qué va a decir? Yo soy una persona de 46 años. O de pronto yo, tan grande, ¿sí? Tengo 40, 50, 60 años, pero mi hijo, ¿qué va a decir? Para no tener problemas con el hijo, con la hija. Pues el hijo tiene 30 y pico años, ya hizo su vida y está por allá en sus asuntos y todavía se mete en la mía. Entonces yo le pregunto a cada uno de ustedes en cuanto al miedo a los demás, al que dirán, al rechazo, pero siendo totalmente transparentes, califíquese usted del 1 al 5, ¿sí? En donde 5 quiere decir estoy lleno de miedo al fracaso, de miedo al rechazo. Estoy lleno del miedo al que dirán los demás. Estoy lleno del miedo a la reacción de los demás. Eso es el 5. Y el 1, pues tengo ese miedo en una menor proporción. Aquí no hay ceros. O sea, ninguno puede decir, yo no tengo, estoy libre completamente de eso. No. O lo tiene en lo mínimo, o lo tiene en lo medio, o lo tiene al máximo. Usted se va calificando, por favor. Hágalo, esperamos la calificación de todo el mundo. De verdad que el lunes es festivo. O sea, si alguno no llega a participar, mire, mejor hagamos la oración, cancelemos la clase y nos vemos dentro de 8 días. Porque es que es un lunes festivo. No me vaya a decir usted que es que, no, que es que es ahora precisamente. No, olvídese. Esta vez no lo aceptamos. Entonces la respuesta de Diva debe aparecer. La respuesta de Héctor Gabriel debe aparecer. La respuesta de María Sánchez debe aparecer. La respuesta de Juan Esteban debe aparecer. La respuesta de Marta León debe aparecer. La respuesta de Cecilia Amaya debe aparecer. La respuesta de Liliana debe aparecer. La respuesta de Alfonso debe aparecer ahí. La respuesta de Magda debe aparecer ahí. La respuesta de Joana también. La respuesta de Denise también. La respuesta de Henry debe aparecer ahí también. Gracias. Espero. Don Héctor, muy buena noche. En 2. Ok, recuerde, 5 es estoy lleno, ¿sí? Yo le aclaro, por favor, primero entienda la formulación de la pregunta, ¿sí? Es 5 y estoy lleno. Mi vida es solo miedos al rechazo, solo miedos al que dirán, solo miedo a la reacción de las personas. 5 es lo máximo y 1 es lo mínimo. Entonces así usted contesta. Ya tenemos aquí un 1, tenemos el 2 de don Héctor, tenemos el 1 de Liliana, tenemos el 3 de Diva, tenemos el 3 de la señora Cecilia. Bueno, y los demás. Les repito, si no aparece su respuesta, y ya lo hemos hecho en algunas oportunidades, si no aparece su respuesta, dejamos ahí. Bien, bien. Una calificación, por favor, una calificacioncita, por favor. Regáleme un número, regáleme una cifra. 2, 2, 3, 2, 2. Ok. Quiero que se dé cuenta, por favor. Quiero que se dé cuenta, por favor, que eso existe. Que está presente. Que puede ser que yo no lo vea así, puede ser que yo lo ignore y hasta quiera omitirlo. Pero ahí está. O sea, ahí está presente. Es el que muchas veces lo que los demás dicen, o muchas veces la reacción de los demás como que me pone a cavilar, como que me pone a pensar, como que me pone a analizar el tema, ¿sí? Y yo sé que por un lado el texto bíblico dice que la multitud de
consejeros hay sabiduría, pero consejeros, ¿quién estamos hablando de la lengua viperina de los demás? Me califico en 2, la verdad, la palabra de Dios ha sido mi sustento, antes estaba en 5, ok. Se dice que soy un miedoso, pero solo 2, o sea, sé que poco a poco no me importa. Bien. Porque también puede ser lo siguiente, mire, también puede ser no una reacción de mal genio de los demás, que me van a gritar, me van a regañar o me van a dejar de hablar, eso, no, pues también hay otras formas de manipulación, como por ejemplo, la lástima, la embarrada que da, el pesar que se siente. Eso también es forma de manipulación, así como los gritos y los manoteos y los mal genios y me dejó de hablar, es forma de manipulación. Pues al mismo tiempo, la carita esta de Giordano, ¿se acuerda del Giordano? ¿Quién se acuerda del Giordano? La carita esta de Giordano, la situación está de Giordano, el cómo está, ay, ay, alargadito como en canto gregoriano, ¿sí? Que hace que, pues yo no tenía estipulado hacer esto o actuar de esta manera o reaccionar de esta manera, pero y resultó por allá yo metido, y diciendo, no hice las cosas de Dios, pero porque estaba haciendo una obra de caridad. Estaba haciendo una obra de caridad, usted ni siquiera planeó hacer la obra de caridad, hombre. Una carita de Giordano lo arrastró por allá a otro lado. La Biblia dice, pero el generoso pensará generosidades y por sus generosidades será exaltado. Sencillamente le manipuló. ¿Quién? El que siempre le manipula. ¿De qué manera? Pues apuntándole al corazón. Con cachetes caídos. Muy bien, Marta León. Sí, el Giordano. Algunos dirán, ¿Giordano? ¿Quién es Giordano? Giordano. ¿Eso qué era? ¿Eso era como un perro? ¿Me acuerda usted, por favor? El Giordano era como un perro, ¿cierto? Que tenía los ojos grandes y así como hacia abajo y así como entristecido y así como pobrecito yo, nadie me quiere, todos me odian. Un peluche, ¿sí? Y entonces como que, no, yo no me aguanto esa, pobrecito, yo no me resisto a esa carita, no me resisto a esa mirada, no me resisto a esos cachetes. Y ojo, pues que los hijos se van dando cuenta de eso, ¿no? Y entonces a través de sus pucheros, a través de sus cachetes, a través de sus ojitos, a través de sus rabietas, comienzan también a manipular. ¿Acaso eso no es una forma de manipular y se termina haciendo lo que usted no quiere hacer? Simular piedad, ok. Entonces, dése cuenta, otra vez repito, dése cuenta que eso está presente, dése cuenta que esto está ahí. Y dése cuenta que por más que yo diga, no, sí. Y dése cuenta que por más que yo diga, yo no tengo de eso, sí. 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 Está presente. Y yo tengo que confrontarme con esa verdad y tengo que destrozar todo lo que pertenezca a eso. Porque el miedo al fracaso no me deja avanzar, el miedo al éxito no me deja avanzar, el miedo a la gente no me va a dejar avanzar. Bien, ya vimos Gálatas 1:10. Ahora Efesios capítulo 6, por favor, Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios 6:6. Ahora, gracias a todos por sus respuestas, ¿no? Mire, son las 6:36. O sea, nos quedan unos 20 minutos apenas de exposición. Eso se pasa muy rápido, ¿no? Al hacer un festivo podemos hacerlo un poco más interactivo. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Este contexto es maravilloso. Porque mire que es el contexto en el cual se habla de las relaciones familiares, que es donde se dan una serie de manipulaciones también. En el versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Al hijo se le manda obedezca a sus papás. ¿Por qué? Porque es que eso es justo que pase. Va de acuerdo a la justicia, porque es su papá, es su mamá. Obedezcan. Y obedézcale en el Señor, desde cuenta, es anteponiendo al Señor.
O sea, el hijo obedece al papá y a la mamá por causa de Dios, por causa del Señor. Lógicamente está hablando de un hijo o de una hija cristiana que tiene al Señor en su vida, que tiene temor de Dios. Entonces, por causa del temor de Dios, es que el hijo o la hija dicen, yo sé que a veces hacerle caso a mi papá o a mi mamá no es tan agradable, pero por causa de Dios, ni siquiera por causa de mi papá, ni siquiera por causa de mi mamá, sino por causa de Dios, yo voy a obedecerles a ellos. Por eso dice en el Señor. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Sigue hablando de lo mismo, ¿no? Mire, obedecer, dice el versículo 1. Honra, dice el versículo 2. A vuestros padres, dice el versículo 1. A tu padre y a tu madre, dice el versículo 2. Esto es justo delante del Señor, dice el versículo 1. Es el primer mandamiento con promesa, dice el versículo 2, y lo complementa el versículo 3. La promesa, ¿quién dio la promesa? No el papá, no la mamá. ¿Quién dio la promesa? Dios. Y Dios da la promesa, Dios promete esto a la persona que obedezca, a la persona que honra a su padre y a su madre, y la promesa, el cumplimiento de la promesa dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que esa relación de padres creyentes e hijos creyentes está sostenida es por Dios. Está sostenida es por un mandamiento de Dios, mandamiento, obedecer en el Señor, mandamiento con promesa, como se dice en el versículo 2 y se especifica en el versículo 3. Lógicamente está hablando de la relación entre padres e hijos creyentes. Porque cuando no es la relación entre padres e hijos creyentes, o es una cosa en la que los padres son creyentes y los hijos no, o los hijos son creyentes y los padres no, pues aparecen los conflictos. Mejor dicho, si hay conflictos entre padres e hijos creyentes, ahora usted imagínese los conflictos entre padres e hijos no creyentes o cuando una de las partes solamente es creyente y los otros son mundanos. Entonces, lógicamente, un hijo mundano pues no querrá obedecer a su papá y a su mamá, no querrá honrar a su papá y a su mamá, querrá hacer lo que se le viene en gana. Y cuando se le habla de Dios, pues dirá, no, yo a mí no me hable de su Dios, no me hable de su iglesia, no me hable de evangelio, no me hable de Biblia. O sea que ese hijo quiere tener una relación con los papás, pero es una relación no sostenida, no dirigida por Dios, sino es la relación que él quiera tener con los papás. Y la relación a conveniencia que él quiera tener con los papás, lo que le convenga. Pero aquí recalco, los hijos creyentes se someten a los papás por causa de que hay un mandamiento de por medio, por causa de la voluntad de Dios, es decir, por causa del respeto que primeramente le tienen a Dios y en segundo lugar a los papás. Por eso dice, sométase en el Señor. Y el Señor le dice a estos hijos creyentes, le dice, si usted se somete, o si usted obedece, o si usted honra a sus padres, pues entonces yo le voy a dar cosas chéveres, que lo van a edificar y que lo van a beneficiar. Es por causa de eso que el hijo creyente dice, yo lo voy a hacer. Muy bien. Esa es la relación correcta, ¿no? Si no está Dios de por medio, mire, si no está Dios de por medio, usted no puede hablar de temor de Dios, usted no puede hablar de una obediencia real, usted no puede hablar de un sometimiento real, usted no puede hablar de una relación funcional. Usted va a tener que hablar de una relación pero a conveniencia. A conveniencia de los unos o a conveniencia de los otros. A conveniencia de los papás o a conveniencia de los hijos. Así no funciona. Por eso el papá, la mamá tienen que esforzarse porque el temor de Dios nazca y crezca en el interior de ese hijo y de esa hija. Y usted no puede decir, ¿sí? Es que ya está muy grande, si quiere que le diga, no señor, no señora, porque mientras que ellos vivan bajo su propio techo, ¿acaso no lo decimos? Dentro de las puertas de la casa que usted sostiene con su trabajo y con su sudor, pues a usted le corresponde recalque, recalque, recalque y recalque.
¿Por qué? Primero, por temor de Dios. Segundo, pues por su propia tranquilidad, mi estimado papá, mi estimada mamá. Porque un hijo que le desobedezca, un hijo que le grite, un hijo que le maltrate, un hijo que le deshonre, eso no le causa alegría a usted. Eso no le causa paz a usted. Y en tercer lugar, pues por ellos mismos. Porque si ellos se someten, si ellos obedecen, pues ¿qué hace Dios? Pues bendición viene a la vida de ellos. ¿Cómo quiere un hijo o una hija que maltrata a los papás recibir bendición de parte de Dios? No, porque hay un mandamiento de por medio y hay una promesa de por medio que se tiene que cumplir. Entonces, si la promesa del mandamiento dice que si honra le va a ir bien, pues también lo contrario es que si no honra le va a ir mal. Y eso lo tiene que entender el padre cristiano o la madre cristiana y tiene que inculcarlo. Tiene que inculcarlo a un hijo de 30, de 40. Mire, mientras que estén ahí y cuando vengan de visita y cuando estén cerquita, pues es lo que va a tener que inculcar. ¿O acaso a qué se dedica un buen papá? ¿A qué se dedica una buena mamá? ¿Acaso no tiene que decirle, levántese, haga por su vida, vaya y haga? Vaya y haga para que me honre. Claro que es así. Mire, algunos papás, cuando los hijos se meten la mano al bolsillo y quieren ayudar al papá y a la mamá, algunos papás, no, yo no le estoy pidiendo nada. ¡Hombre! ¿Dónde está lo cristiano? ¿No ve que si no lo honran ellos mismos no reciben bendición? Ellos son capaces de meterse la mano al bolsillo y por allá dejar la plata quién sabe en dónde. Pero cuando se van a meter la mano al bolsillo para honrar al papá, para honrar a la mamá, y eso es justo, entonces el papá y la mamá, no, es que me da un pesar que me dé esos 10.000 pesos, así, pero a él no le da pesar gastarse 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 en una borrachera, pernoctando por allá quién sabe a dónde, a punta de cajetillas de cigarrillos, o dejando su dinero allá con mujeres, o dejando su dinero por allá con hombres, dándole a quien no le tiene que dar. Hay que hablar así, y usted me disculpará que hablemos así. Pero como no hay miedo a los hombres, entonces podemos hablar así. Eso sí, tratamos de guardar los protocolos al hablar así, pero hay que hablar así. No, hombre, mamá, te quiero honrar, te quiero invitar a almorzar. Ay, no, pobrecita, no me invita a nada. ¿Cómo así que no? Claro que sí, le nació invitarme a almorzar, pero camine. Pero camine, ¿por qué? Porque qué rico un almuerzo pagado por mi hijo. Y aparte, es que si mi hijo siembra en mí, que soy el papá, si mi hijo siembra en mí, que soy la mamá, responda usted ahí, por favor, complete usted ahí. Te quiero comprar un perfume, te quiero comprar algo de ropa, te quiero comprar unos zapatos, te quiero comprar. Y el papá, no, que me da mucho pesar. ¿Le da mucho pesar? Pero por favor. Mira lo que dice Marta León, sí, yo quiero pasticas, espagueti, ¿cierto? Ok, pero usted tiene que completar la frase, por favor. Pues le va a ir bien. Entonces cuando su hijo quiere ser generoso con usted, déjelo. Y si su hijo no es generoso con usted, incúlquelo, por favor. ¿Quiere que a sus hijos le vaya? ¿Quién quiere ver a sus hijos mal? ¿Quién quiere ver a sus hijos mal? Nadie. Entonces, como no quiere ver a sus hijos mal, para que a sus hijos no les vaya mal, entonces acépteles la generosidad y si no son generosos, incúlqueles la generosidad para con el papá y para con la mamá. Punto. Así es que es. Es lo que dicen, amén. Dios cumple su promesa y le va bien a mi hija. Excelente, muy bien. Que le diga a Valeria de inicio, yo te quiero invitar a almorzar donde tú quieras. Donde quieras. Pero donde quieras, ¿cuál es el presupuesto? No te estoy preguntando, mamá. Yo te estoy diciendo, no te voy a decir cuál es el presupuesto. Yo te estoy diciendo donde quieras. Tú escoge dónde y escoge qué. Que yo lo quiero pagar. Yo quiero honrar a mi mamá. ¿Qué dice Denny? No, tranquila, un arroz y un huevito aquí en la casa. Cuando la hija está de puertas abiertas en generosidad para con la mamá, mire, súper, camine a ver, hágale. Pronto se ponen de acuerdo, ok, pero entonces, ok, yo pago el transporte. No, mamá, es con transporte incluido. ¡Upa! Mejor dicho, muy bien, qué maravilla. Y hay que dejarla. Pero pobrecita Valeria, pobrecita de nada, no es pobrecita. Es una muchacha inteligente, temerosa de Dios, que sabe, entiende los canales de bendición. Si yo honro a mi mami, si yo honro a mi mamá, es un mandamiento con promesa, me va a ir bien. Dios va a traer bendición sobreabundante sobre mi vida.
Entonces dirá Valeria, es que lo hago porque yo no soy tontica, yo no soy bobita, yo voy a honrar. Así es que funciona. Esas son las relaciones sostenidas, dirigidas por el Señor, por Dios. Así funciona. Y vosotros padres, mire lo que dice el versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sí? Otro texto dice, no exasperéis a vuestros hijos, que es lo mismo, no los provoque a ira. O sea, padres, no le saquen la piedra a los hijos. Entonces miren que aquí hay para los hijos. O sea, si hay alguno aquí, algún hijo, algún muchacho por ahí escuchándome, pero ya comenzó. Pero ahora es la parte de los padres. Y la parte de los padres dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Papás, no le saquen la piedra a sus hijos. ¿Qué quiere decir? Papás, no sean fastidiosos. Ya supérenlo. Ay, ya cálmense. No sean fastidiosos con esos muchachos. No sean intensos con esos muchachos. Ayúdenme ustedes, por favor. Tranquilo que no le voy a preguntar si usted es así, pero regálenme algún sinónimo. No sea fastidioso. No sea incisivo con esos muchachos. Ay, no sea cansón. No, tampoco hasta allá, hombre. Porque usted quiere que lo honre. Y exige que lo honre, pero usted mismo como papá es un fastidio. Ay, o como mamá es un fastidio. Ese muchacho dice, me provocaría, pero es que es un fastidio. Si lo invito a almorzar, me va a estar recalcando allá que mi forma de comer, que mi forma de respirar, que mi forma de sentarme, que mi forma de vestir, que mi forma de comer, que mi forma. O sea, no va a ser capaz de disfrutar el almuerzo que yo le voy a invitar porque va a estar recalcándome todo mi pasado, mi presente y mi futuro por los siglos de los siglos. Amén. No, cálmese. No jorobe, dice don Alfonso, muy bien. Ya, no los fastidie. No los fastidie. Hay reglas para todo. Mira lo que dice la señora Cecilia. Sí, no sea intenso. ¿Ok? No sean cantaletudos. Hay que aprender a educar con la sabiduría de Dios y ser prudentes. Muy bien. Pero dele que él, y del que él, y del que él, y del que él. ¿Qué quiere en su hijo? Un muñequito de vitrina, una muñequita de vitrina ahí, como un robotcito ahí, una maquinita ahí. No, porque le está inculcando usted al hijo el miedo al que dirá usted. El miedo a su propia opinión. No, y un hijo educado ahí, pero con miedo a la opinión de la mamá o con miedo a la opinión del papá, pues eso no aguanta. Eso no está bien. Porque se expone usted a que cuando usted como papá, usted como mamá, que no así no joroba la paciencia, no esté, ese muchacho esté solo, el muchacho se enloquezca. Porque dice, al fin. No, déjelo ser libre. Como las cometas, suéltele la pita. Y cuando toque jalar la pita, pues hágalo. Pégale su jalonía. Pero hay para el uno y hay para el otro, ¿no? No es que yo quiero que mi hijo o que mi hija sea mi amigo o mi amiga. No, él no es su amigo, no es su amiga. No, es papá e hijo, mamá e hijo. No, ¿cómo así que el amigo? No, yo he tratado de inculcar más bien, de desarrollar con mis hijos una relación de amistad que no, hombre, no, ¿cómo me tratan los amigos? ¿Cómo me tratan los amigos? No, así no se pueden tratar los papás y los hijos. Imagínense un hijo tratando al papá como si fuera su amigote. No, ¿cómo me tratan los amigotes? No, el amigote hasta se empuja, el amigote hasta se hace bullying y se falta el respeto y toda esa cosa. No, él no es su hijo. Ah, pues yo sí lo quiero criar como mi amigo. Pues usted se va a dar cuenta en algún momento de su experiencia que la embarró, porque eso es exactamente lo que dice la Biblia que no se debe hacer. En una relación entre amigos no hay relación de sometimiento, ni de obediencia, ni de honra, ni de nada de eso. Son amigos. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos. Ahora, cuando habla de los siervos, lo podemos interpretar como las relaciones laborales, ¿cierto? En el trabajo, en la empresa, en la oficina, en la fábrica. Siervos a los empleados. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y otra vez se antepone la persona de Cristo. ¿Yo qué le voy a obedecer a esa persona si es un mal jefe y es un mal empleador y es un tipo? No es que usted no lo hace por quién es el papá o por cómo es la mamá o por cómo es el jefe.
sino que usted lo hace porque entre el jefe y usted como empleado, porque entre el papá y la mamá y usted como hijo, está Dios. Está Jesucristo. Entonces usted dice, yo me someto a papá, me someto a mamá por causa de Cristo, no por causa de papá y mamá. Ahora yo no exaspero a mis hijos, no por causa de mis hijos porque quisiera ponerles una silla en la cabeza, sino por causa de Cristo. Entonces no los voy a exasperar. Ahora me someto a mi jefe, no por causa de mi jefe, porque lo quiero despescuezar. Yo me someto a mi jefe por causa de Cristo, porque entre mi jefe y yo está Jesucristo. Y así es que lo tiene que ver un cristiano. Y si lo ve un cristiano, pues entonces, así lo ve un cristiano y así actúa el cristiano, pues entonces todo queda en las manos de Dios. Ahora sí llega el versículo 6 y dice, no sirviendo al ojo, que creo que aquí aclara lo que acabo de decir, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, ojo, no sirviendo al ojo. Porque puede ser que el hijo diga, no, pero yo no voy a invitar a mi mamá a almorzar, olvídese. ¿Por qué? Porque mi mamá es fastidiosa, porque mi mamá es cansona, porque, hombre, entonces vamos a mirar la otra cara. Así sea cansona, fastidiosa, es su mamá. Y al ser su mamá y usted ser un hijo, una hija cristianos, y Cristo está en medio, pues usted debe honrar para usted recibir bendición. ¿Quién quita? Y usted no ha entendido que su papá, su mamá son bien fastidiosos precisamente porque no se dan cuenta que el hijo no es capaz de sacar ni siquiera un peñique del bolsillo para invitarle siquiera un dulce. Teniendo ahí la plata. Pero espera que la mamá gaste todo, el papá gaste todo. No, gaste alguito, hombre, aunque sea el postre. Bueno, el helado corre por cuenta de... Y eso ya es cariñito. El postre corre por cuenta de... Y eso ya es amorcito. ¿O no es amorcito? Dígame usted. Mami, te quiero pedir algo, ¿sí? O papi, te quiero pedir algo. Mira, aquí hay una revista y un catálogo. Escoge lo que quieras de esta página que me alcanza para comprarte. Ay, no, ¿cómo se te ocurre? Ay, me da mucho pesar pedirte. Guarda tu plática más bien. Uy, así o más tontarrón. Si le está diciendo escoja porque tengo para pagar, porque quiero honrarte, escoja, por favor. Hágalo, por favor. Pero dice no sirviendo al ojo. O sea, no es por cómo sea la persona, por si es buena persona, por si es buen papá, buena mamá, o buen hijo, o buen jefe. No, o buen empleado, o mal, o como sea. La cantidad de críticas que uno le hace a la gente. Pero aquí dice no sirviendo al ojo. Como los que quieren agradar a los hombres. Dice no quiera agradar a los hombres. No lo haga por ganarse el favor de los hombres. Hijos, honren a sus papás y a sus mamás por ganarse el favor, el agrado de ¿quién? Primeramente. Padres, no le saquen la piedra a sus hijos, críenlo de disciplina y amonestación del Señor, no para agradar a los hijos primeramente, sino para agradar a ¿quién? A Dios. Ahora, siervos, obedeced a vuestros amos, pero para agradar al amo, no, para agradar a Dios. Porque es creyente, porque es cristiano, y entonces le van a preguntar a usted, ¿pero usted cómo hace para ser tan buen hijo, o buen papá, o buen empleado, o buen empleador? Y usted dirá, no, es que yo antepongo siempre a la persona del Señor Jesucristo. O sea, entre esas personas, entre la relación que yo pueda tener con todas esas personas y mi persona, está la persona del Señor Jesucristo, que es quien conduce, que es quien regula la relación que yo tengo con los demás. ¿Quién lo está entendiendo? A ver, la relación con la pareja, sí, con el esposo, con la esposa, quienes se han casado. La relación con la pareja, ¿qué tan fácil es eso? Uy, no, pero es que usted no sirve al ojo. No es para agradar a los hombres. Eso no es directamente con esa persona, con ese cónyuge. Eso es a través de la persona de Cristo, que es quien regula las relaciones matrimoniales. O en la iglesia, exactamente la misma situación. El predicador, es que a mí no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se expresa, no me gusta cómo dirige, no me gusta. Pero la relación no es directamente con el predicador, la relación es a través de Cristo. Entonces, ¿por qué lo hago? Pues, la persona de Cristo. ¿Por qué diezmo? ¿Por qué ofrendo? La persona de Cristo está ahí. Pues yo no le voy a dar para que Freddy pague arriendo, para que Freddy pague servicios, porque, ¿qué? ¿Cuál es el tema? O es que no le gustó mi último Lamborghini.
O es que no les gustó que llegara a la reunión en mi último helicóptero. Ah, no, es que me han salido así con esas, ¿sí? Es que no ve el Ferrari que... Pero hay gente así, no es que yo no le doy porque con los diezmos y con las ofrendas, no es que usted diezma y usted ofrenda, no por causa del hombre, usted diezma y usted ofrenda es por causa de Cristo. Y usted llega hasta ahí, deja todo en las manos del Señor. Ahí, Señor, que conste que yo le estoy haciendo. Así es que funciona. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad. Note lo que dice. Como al Señor y no a los hombres. Ah, ya entendí. Ah, ahora pregunta. Así, entendiéndolo así, ¿le va a quedar fácil someterse al papá y a la mamá? Así, entendiéndolo así, ¿le va a quedar fácil honrar al papá y a la mamá? Así, entendiéndolo así, ¿le va a quedar fácil recibir la honra de sus hijos? ¿Le va a quedar fácil recibir la generosidad de sus hijos? ¿Le va a quedar fácil recalcarle a sus hijos generosidad para con sus papás? Así, entendiéndolo así, va a ser usted un mejor empleado, un mejor siervo. Así, entendiéndolo así, va a ser usted un mejor jefe. ¿Va a ser usted un mejor patrón? ¿Sí o no? Así, entendiéndolo así, vamos a ser mejores creyentes. Así es. De acuerdo. Bendito Dios, Santísimo Rey, te damos gracias. Eres tan grande y maravilloso, Señor Dios, y nos hablas. Y aquí cerrando, Señor Dios, este episodio del miedo al rechazo, cerrando el episodio del miedo a los demás, nos damos cuenta de cuántas cosas hay detrás de esto, Señor. Nos damos cuenta de que lo que debe sostener las relaciones, cualquiera que ellas sean, y hoy hablamos de varias, no es el miedo, y no es el intento por agradar a los demás, y no es el intento por manipular a los demás, sino el intento por agradarte a ti, Señor. Y así yo hago lo que me toca hacer para con mis hijos y el resto lo dejo en tus manos. Y así yo hago lo que me toca hacer con mis padres y el resto lo dejo en tus manos. Y así yo hago lo que me toca hacer como siervo o como jefe y el resto lo dejo en tus manos. Y así yo hago en mi congregación lo que me corresponde hacer en mi congregación y el resto lo dejo en tus manos. Y como el resto queda en tus manos, yo puedo ser feliz, yo puedo vivir armoniosamente y yo puedo vivir en paz. Alabado sea tu nombre. Te pedimos, Dios, que esta palabra edifique nuestras vidas y a través de nuestras vidas, las vidas de muchísimas más personas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.